La canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, van a concurrir a lo que es la refundación de la Unión Europea. Vamos a los detalles de esta información con la corresponsal de Deutsche Welle, Juliana González. Juliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nicolás, un gusto saludarte y saludarlos a todos en Chile. Igualmente, bueno, cuéntanos un poco, porque el acercamiento entre estos dos líderes de Estado tiene mucho que decir con lo que ha sido una crítica constante de la Unión Europea. También lo que fueron las esquilas de alguna manera de la votación del Brexit por parte de Reino Unido. Se está pensando en refundar la Unión, pero ¿de qué forma? Bueno, Nicolás, hay que pensar que la Unión Europea ha venido trabajando en algunos sentidos, como diría el presidente Emmanuel Macron, a media marcha. Y esto se refiere especialmente al tema del euro. Cada vez que ha habido una crisis del euro, no ha habido, digamos, instituciones reales que le hayan permitido, digamos, salvarlo de una manera coherente como se hace en cada uno de los países cuando suceden las crisis monetarias. Y lo que busca en las reformas Emmanuel Macron desde la parte técnica es precisamente que la Unión Europea se convierta en un sujeto autónomo a la hora de tomar decisiones monetarias, y esto pasa por crear instituciones como un ministro de Finanzas europeo, un presupuesto propio para la Unión Europea, es decir, que no dependa solo de los aportes de cada uno de los países, sino que estos aportes van a crear un propio presupuesto para que se maneje la Unión Europea de una manera autónoma. Pero más allá del tema monetario está también el tema bancario, y es una de las reformas que pide Macron, así como el tema de los impuestos, y esto es un poco para quitarle dientes a las grandes empresas, sobre todo a las empresas de tecnología, que como ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad, pagan muy bajos impuestos en Europa, y esto es un tema que obviamente las empresas también aprovechan las diferenciales en las tasas impositivas de cada país para establecer su sede. Macron le gustaría que todos los países tuvieran unas tasas iguales y de esta manera desincentivar la competencia de las empresas por los territorios y generar división. Y por el otro lado está también, por supuesto, el de crear una política exterior común. Esto es sobre todo un papel de la Unión Europea más activo frente a los conflictos, donde se pueda hablar, digamos, de una voz de Europa y no de cada una de las unidades que lo componen. Claro, hay varios puntos en común con las dos autoridades, pero también varias discrepancias. ¿Cuáles son las más relevantes que se dieron entre esta cita entre Angela Merkel y Emmanuel Macron? Bueno, hay un tema común para ambos, y es, por supuesto, devolverle a los europeos el gusto por Europa, si se quiere, ya que este modelo, esta utopía de Europa, un continente que ha vivido, digamos, en prosperidad y paz después del final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después del final de la Guerra Fría, se ha visto fragmentado, especialmente por las posiciones de los países del este, que han visto un resurgimiento de los movimientos nacionalistas. En este sentido, Macron y Merkel tienen mucho en común, y es que quieren devolverle esa ilusión europea a los europeos y que ellos se apropien de este proyecto. Sin embargo, y aquí viene una, digamos, de las diferencias fundamentales, está en el cómo también. Y en el cómo está, por ejemplo, que Alemania, en este caso la canciller Merkel, sufre de una gran oposición dentro de las filas de su partido, dentro de la democracia cristiana, que no ve con buenos ojos darle más dinero a la Unión Europea, sobre todo en este momento en el que se prevé la salida de Reino Unido de los aportes a Europa, y esto significaría un déficit de aproximadamente entre 12 y 14 mil millones de euros, y esto va a afectar especialmente a los temas agrícolas, temas que son muy importantes para Francia y para Alemania, pero en los que Alemania, digamos, a través de su partido de la democracia cristiana, no está a favor de que más impuestos de los alemanes vayan a suplir proyectos europeos cuando se tienen que usar primero en casa.
Otro de los aspectos importantes que unen a los dos mandatarios es sin duda el de una política conjunta en el tema de refugiados y asilo. Cuando el presidente Macron en días pasados pronunció su discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este fue sin duda el punto que recibió más aplausos de su intervención, y era el de no seguir siendo espectadores y dejar de un lado todo este clima, digamos, envenenado frente al tema de lo que ha sido la discusión de cuántos refugiados, si se reciben o no, si Europa es humanitaria, si tiene la capacidad. De hecho, todo este tema le costó a Angela Merkel una votación más alta y una posterior conformación de gobierno de una manera más pronta, y no los 6 meses que necesitó para sacar una coalición de gobierno. Perfecto, Juliana González, entonces, con esta información sobre la Unión Europea. Muchísimas gracias nuevamente, un abrazo, que estés bien. Un abrazo, Nicolás, muchas gracias. Que te vaya muy bien.